Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar un paper que habla sobre definición de criterios diagnósticos para adenocarcinoma ductal prostático en resonancia magnética multiparamétrica. Fue un paper que se presentó el 25 de enero del presente año y en la parte inferior está el DOI donde podemos ingresar a la literatura. Este paper, su objetivo fue desarrollar criterios de resonancia magnética para definir el o hallazgos de imagen que pudieran evaluar el adenocarcinoma ductual de la próstata y asimismo poderlo diferenciar del adenocarcinoma acinal prostático. A manera introductoria tenemos que el cáncer de próstata es la segunda neoplasia la segunda neoplasia maligna más común en los hombres y el adenocarcinoma acinar de próstata es el más frecuente y representa aproximadamente el 90% de los casos, siendo el adenocarcinoma ductal prostático la segunda variante histológica más común con una representación entre el 3 al 5%. Y hay un porcentaje que es alrededor del 1% donde hay una mezcla, ¿sí? También hay que tener en cuenta que el adenocarcinoma ductal de próstata generalmente es uno de los tumores más agresivos, los cuales tienen una mala respuesta a las terapias convencionales y en la mayoría de los casos necesita de terapias multimodales para su manejo. También es un carcinoma que se asocia con bajos niveles en el PSA, es decir, se encuentran elevados, pero hacia el rango más inferior. Y generalmente cuando se trata de hacer diagnóstico por biopsia, muchas veces este es pasado por alto, bien sea porque hay un muestreo inadecuado y en el paper hacían diferencia que la mejor manera de poder evaluar una biopsia que nos hacía sospechar este tipo de lesión era una prostatectomía radical o hacer una transuretral, una resección transuretral. Entonces, este paper, los investigadores lo llevaron a desarrollarlo porque viendo todas estas cosas que tiene el adenocarcinoma, generalmente cuando se diagnostica ya está en estadios muy avanzados, casi en un 70-90% de los pacientes, y esto fue lo que llevó a los investigadores a tratar de evaluar por medio de las imágenes cuáles hallazgos eran más característicos para tratar de ayudar desde nuestra especialidad al manejo y al tratamiento de los pacientes. Lo otro es que estos pacientes tienen un pronóstico muy malo y tienen una tasa de supervivencia bastante baja. Y lo otro relevante con este adenocarcinoma es que tiende a ser un tumor muy recurrente, generalmente en un 30% hay recidiva entre los 19 a 24 meses. La metodología de este estudio fue retrospectiva, fue realizado en el Centro de Cáncer del médico Anderson. Fue un estudio que empezó desde enero del 2011 hasta noviembre del 2018 y lo que se buscó fue pacientes que tuvieran ya confirmación histológica del adenocarcinoma ductal de próstata y que previamente se hubieran hecho una resonancia multiparamétrica antes de la prostatectomía. En esta selección ellos escogieron 59 pacientes con el adenocarcinoma ductal de próstata y otros 59 pacientes también confirmados con adenocarcinoma acinar de próstata. Dentro de los criterios de inclusión, ellos escogieron a todos los pacientes que tenían adenocarcinoma ductal de próstata focalizado
en una dimensión de 1 o más centímetros y que estuviera ubicado sobre la zona periférica y que se hubieran realizado una resonancia antes de empezar cualquier terapia neoadyuvante. Y los criterios de exclusión fueron todos aquellos pacientes con lesiones por debajo de 1 centímetro o que hubieran tenido tratamiento previo o que en la resonancia aparecieran afectación de las imágenes por artefactos o que no tuvieran secuencias incluidas dentro de esta. Estas imágenes fueron evaluadas por 4 radiólogos, ellos entre 3 a 20 años de experiencia, y cada uno tenía que evaluar los focos que habían sido evidenciados en las imágenes y que al mismo tiempo habían sido estudiados histológicamente y bueno, empezar a evaluar las características. Generalmente, de hecho, lo que evaluaron fueron las secuencias de T2, las imágenes de difusión y las imágenes dinámicas con contraste. Al principio, ellos hicieron una investigación sobre 9 pacientes con adenocarcinoma ductual prostático, o sea, solamente que tuvieran este tipo de afectación, y trataron de hacer la evaluación de cuáles eran los hallazgos más relevantes que ellos encontraron. Así entonces ellos vieron que las características de imágenes predefinidas era mirar la intensidad de señal que tenían en las secuencias T2, los márgenes de la lesión, si había o no presencia de lobulaciones y si presentaba o no presentaba una hipointensidad o sobre el borde de la lesión. Dentro de los resultados, ellos encontraron que la edad promedia de todos los pacientes con adenocarcinoma ductual pancreático fue de 63 años. En el adenocarcinoma acinar prostático fue de 64 años. Que todos los pacientes, cuando se les evaluaron las características de imágenes predefinidas, encontraron que el 76% de los pacientes con adenocarcinoma ductual prostático presentaban estas características, y aquellos pacientes con adenocarcinoma acinar prostático solamente se evidenciaban un 5%. Lo otro que ellos evidenciaron era que en aquellos pacientes con adenocarcinoma ductal prostático, la presencia de 3 o más características tenía una sensibilidad del 76%, una especificidad del 94%, un valor predictivo positivo del 94% y un valor predictivo negativo del 80%. Otra de las cosas que ellos evaluaron fue la presencia del realce, la cual ellos sí no evidenciaron ninguna diferencia ni en los pacientes con adenocarcinoma ductal prostático ni en el acinar prostático. Y la otra que no encontraron ninguna diferencia fue la presencia de restricción de la difusión. Por otro lado, encontraron que el valor del antígeno prostático era menor en aquellos pacientes con adenocarcinoma ductal prostático. Estos más o menos estaban en un valor de 4.9 frente al grupo del adenocarcinoma acinar prostático, que era de 7.5. Aquí entonces un cuadrito donde marcaban las características. Este es el adenocarcinoma ductal prostático y el adenocarcinoma acinar prostático. Lo que evaluaron era la intensidad de señal, la cual fue intermedia en 58 pacientes con adenocarcinoma ductal prostático, igual que en el acinar prostático. En cuanto a los contornos del tumor, encontraron que las lobulaciones se encontraban más presentes en el ductual, en 46 pacientes de ellos, en relación al 4%. Los márgenes del tumor eran bien definidos en 49 pacientes de los que tenían adenocarcinoma ductal prostático, mientras que el acinar era más infiltrativo.
Otra característica importante que ellos encontraron fue la presencia de un borde periférico hipointenso en T2, el cual estaba presente en los pacientes con adenocarcinoma ductal en 30 de ellos, y frente a la SINAR solamente se evidenció en 4 de ellos. Y lo otro era que de estas características, generalmente el paciente que tenía adenocarcinoma ductal prostático presentaba más de 3 características de las habladas anteriormente presentes. Acá entonces tenemos un paciente de 69 años con diagnóstico de un adenocarcinoma ductal de próstata. Esto es una imagen ilustrativa y lo que estamos viendo es cómo se presenta la imagen focalizada a nivel de la periferia, la cual tiene márgenes definidos, presenta lobulaciones y tiene un borde hipointenso. Estos son los cortes histológicos y ya representado en la resonancia como tal. Esto es una imagen de resonancia en secuencias T2 donde estamos viendo el nódulo focal en la parte periférica izquierda, el cual tiene una señal intermedia en T2 que presenta restricción de la difusión, tiene realce periférico y en secuencias T2 vemos un borde un poco más hipointenso alrededor. Este es un segundo paciente, este es un paciente de 57 años, también con un adenocarcinoma ductal de próstata. En este paciente lo estamos viendo más en la zona periférica del lado derecho y nuevamente es una imagen focalizada con una señal intermedia en secuencias T2 con un borde hipointenso, el cual presenta restricción de la difusión y tiene un realce en secuencias dinámicas. Este es ya un caso de un paciente de 68 años con un adenocarcinoma acinar de próstata. Y lo que estamos viendo en la primera imagen, que es una ilustración, estamos viendo una anomalía focal hacia el lado izquierdo que tiene bordes mal definidos y que no presenta el borde hipointenso que veíamos en los anteriores ejemplos. Nuevamente acá en la imagen de resonancia como tal, en secuencias T2, estamos viendo cómo tiene unos bordes mal definidos, es más vale infiltrativa y no presenta el borde hipointenso. Pero sí presenta igual restricción de la difusión y tiene un realce heterogéneo. Este es otro ejemplo nuevamente de un paciente de 59 años con adenocarcinoma acinar y lo que estamos viendo es la lesión acá focalizada sobre la zona periférica que tiene una señal intermedia, que tiene bordes mal definidos y está comprometiendo tanto el lado derecho como izquierdo. Al mismo tiempo vemos como hay restricción de la difusión con caída en el mapa de C y tiene realce heterogéneo la lesión. Entonces, ellos en la discusión planteaban que los adenocarcinomas ductales prostáticos son tumores agresivos que a menudo parece ser inocuos porque su PSA es poco elevado y también porque se presentan muchas fallas cuando se realizan biopsias. Muchas veces salen como lesiones que no tienen ninguna afectación histológica y esto hace que esta lesión se pase por alto. Por lo tanto, al tener estas características, ellos lo toman como un tumor crítico, del cual nacía el interés entonces de los autores de hacer un análisis de las características de las imágenes para ellos poder aportar desde la resonancia, hacer una sospecha diagnóstica más acertada hacia que tenía este tipo de lesión. Las limitaciones del estudio fue que fue un grupo muy pequeño, lo otro fue que fue un estudio retrospectivo y ellos también hablaban de que probablemente había un sesgo ya que solamente
incluyeron aquellos pacientes que tenían lesiones en la zona periférica mayores de 1 centímetro. Lo otro que ellos encontraron como algo limitante fue que en su estudio ellos utilizaron bobinas endorrectales, los cuales para ellos disminuyó los artefactos de señal ruido, y ellos ampliamente explican que posiblemente esto no se puede llevar a cabo en todas las otras instituciones. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que la presencia de 3 o más características morfológicas visualizadas en las secuencias T2, sumado a la presencia de un real sin restricción de la difusión, nos puede ayudar a diferenciar los adenocarcinomas ductuales prostáticos de los adenocarcinomas acinales prostáticos que se encuentran dentro de la zona periférica y que tienen un tamaño mayor de 1 centímetro. Por otro lado, el poder reconocer estas características nos ayuda a poder guiar al médico tratante para que le brinde al paciente un manejo más oportuno, dado que es un carcinoma de un tipo histológico agresivo y de muy mal pronóstico. Este es el original del paper. Gracias.